Estamos al aire. Entendido, estamos al aire. Bueno, compartiendo pantalla entonces. Vamos a minimizar esto. Bien, entonces, hemos completado la primera parte. Ahora vamos a charlar sobre balance térmico de verano, o sea, la segunda parte. Vamos a estructurarlo de la misma manera, así como estructuramos la primera parte, primero una parte de repaso de conceptos, la parte dura, la parte de dolor de cabeza, la parte de fórmulas, que vamos a ver, en vez de coeficiente volumétrico de pérdida de calor, ahora vamos a ver coeficiente volumétrico de refrigeración, que en vez de GCAL se va a llamar GR, y va carga térmica de refrigeración QR. Todo esto, la norma de recién era la norma 11.604, esto está en las normas 11.659 y son dos, barra 1 y barra 2. La barra 1 tiene las tablas y la barra 2 tiene los procedimientos de cálculo. Entonces, vamos a cargar la plancha. Un poco el sonido. Capaz que te convenga apagar la cámara, digo, por ahí para mejorar un poco el... ¿Me escuchabas? Para, sí, ¿y cómo apago la cámara? Dame un minuto. Ahí está, ahí se apagó. Sin ver, de tener video. Ahí está. Ahí está. Bien. Digo, ahí quizás anda un poquito bien, mejor. ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha mejor. Bueno. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero recién se me corta a mí un poco el sonido. Ahí estamos. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo que la plancha. Al igual que como empezamos la primera parte, el balance térmico de refrigeración es la misma comparación entre ganancias y pérdidas de energía que experimenta un edificio a refrigerar. Es decir, si nosotros imaginamos esto como una balanza, igual, y del otro lado van a estar las pérdidas. En este caso, antes nosotros teníamos nuestro edificio de 18 grados y afuera hacía 5 grados, ahora afuera hace 35 y nosotros queremos refrigerar el interior. Entonces, las ganancias térmicas van a estar configuradas, por un lado, por las ganancias por transmisión. En esta parte es igual al balance térmico de invierno, es decir, nosotros tenemos en esta parte que analizamientos cambia el sentido. Antes era el calor de adentro para afuera, ahora es calor de afuera para adentro. Pero son ganancias térmicas por transmisión. Estas ganancias pueden ser a través de muros opacos, a través de muros transparentes. También tenemos ganancias por transmisión. Ganancias por radiación solar. Las ganancias antes, el componente de radiación solar, recuerdan, en balance térmico de invierno, esto era aprovechar esto como sistema pasivo, aprovechar la radiación solar para ganar calor. Está dentro de la componente de sistemas pasivos de calentamiento. Ahora, la idea es protegernos, ya empieza a ser un problema. La radiación solar mete calor adentro del ambiente, entonces es algo que está del lado de las ganancias, pero las ganancias no son algo beneficioso. También vamos a tener que tomar en cuenta las ganancias por radiación a través de los elementos translúcidos. Vamos a tomar en cuenta las ganancias por renovación de aire, es decir, igual que en el balance térmico de invierno, las ganancias por ventilación y por infiltración. Y lo que se va a sumar es que vamos a considerar las ganancias internas, o sea, nosotros tenemos, estos locales están habitados por personas, o sea, tienen una ocupación, tienen artefactos de iluminación que emiten calor. Las personas cuando realizan actividades generan calor por radiación y los artefactos, ya sean de cualquier tipo, digamos, generan calor también. Entonces, no es que en el balance térmico de invierno considerábamos los ambientes como sin ocupación, sin artefactos y sin iluminación, sino que en el balance térmico de invierno estas cuestiones eran pérdidas térmicas y esta en cargas internas funcionan como una ganancia. Sí. Perdón, ahí se corta un poquito.
Sí, si Sí. se puede repetir lo que Eso. dijiste, porque... Gracias. Ah, estábamos hablando de las cargas internas, empiezo a repetir ahí. Esperen que apago esto, así no molesta el WhatsApp web, así no molesta el ruido. Antes nosotros no consideramos ganancias solares ni ganancias por cargas internas, porque son algo que se considera beneficioso. Es decir, en invierno nosotros tenemos que calcular las pérdidas térmicas. No es que el edificio no tenga ocupación. El edificio en invierno tiene ocupación, tiene personas, tiene iluminación y tiene artefactos. Esto genera calor, pero en invierno ese calor es algo beneficioso y en verano es algo perjudicial. Entonces, en invierno, el calor que generan las personas no va a ser usado para determinar el sistema de calefacción, porque es algo que suma. En cambio, en verano es algo que resta, entonces es algo que tiene que ser considerado para calcular cuánto hay que refrigerar, o sea, cuánto calor hay que sacar de ese ambiente. ¿Se entiende? En invierno no se consideraba, ahora sí se va a considerar porque se considera perjudicial. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos la fórmula. Del otro lado de la balanza tenemos las pérdidas térmicas, que es la energía que hay que suministrar. Acá podría haber sido dibujado un artefacto que quite calor, digamos, que es la energía que hay que suministrar a este ambiente para refrigerarlo, para sacar calor y llegar a los 18 grados, cuando afuera 35. Al igual que el caso que vimos anteriormente, nosotros estamos incorporando sistemas pasivos. Los sistemas que incorporábamos en la primera parte eran de calentamiento, ahora son sistemas pasivos de enfriamiento, o sea, ventilación nocturna, ventilación natural, enfriamiento evaporativo, protecciones solares y demás. Todas esas componentes de sistemas pasivos ahora está del lado de las pérdidas térmicas porque están orientados a sacar calor. Entonces, al igual que antes, mientras más pérdidas, o sea, mientras más calor yo saque o evite que ingrese con sistemas pasivos, menos va a ser la energía que yo voy a tener que suministrar para refrigerar este ambiente. Y más va a ser la eficiencia del sistema. Arquitecta, Sí. disculpe. Cuando estábamos en el anterior, que era en invierno, Sí. En el caso de escuelas donde hay 25, 30 chicos en un aula, digamos, empieza a tener, digamos, peso el calor metabólico de los chicos. Ya ahí no se puede decir, bueno, no lo tengo en cuenta. No nos olvidemos que esto es para cálculo de viviendas y oficinas, ¿no? No, está bien, pero digamos, no siempre vamos a hacer vivienda. A eso me refiero. Totalmente, y aparte, mira, es muy buena la observación, porque nosotros tenemos un nivel en donde nosotros hablamos de lo que dice la norma. La norma dice que como es bueno, imagínense que nosotros tenemos una escuela que tiene 30 chicos, es más, la ocupación, las personas, el calor metabólico generado por las personas, en algunos locales hace muchísima diferencia, es decir, en un gimnasio, claro. El calor metabólico que generan las personas, dormitorio de vivienda, probablemente no. En una oficina, nosotros, de acuerdo a la función que tenga este local, va a haber una de estas 4 que va a pasar a ser más grande que las otras. Es decir, en una oficina que es toda vidriada, imaginemos un edificio todo vidriado, todo de oficinas, la componente que más va a traer problema en verano va a ser las ganancias por radiación solar, más que las personas. En cambio, en un gimnasio, la componente que más va a traer problemas va a ser el calor metabólico. Perdón que interrumpa. ¿Se acuerdan? Yo les mostré un edificio de la Universidad Nacional que había diseñado un estudio arquitectónico llamado Deriva, ¿no? Que era el campo, un edificio todo lleno con una malla blanca. Se lo mostré hace un par de semanas. Ahí se hizo un cálculo de eficiencia como el que están viendo ustedes ahora,
y en el tercer piso, en todos, digamos, es toda una caja de vidrio con una malla metálica por fuera, ¿no? Perforada. Y en todo, en realidad, la radiación era el principal elemento, la principal condición que generaba sobrecalentamiento en los ambientes, obviamente por la radiación, por ser todas carpintería, piso, techo. En el tercer piso eran 45 personas con 45 computadoras, y era más fuerte la carga interna que le daban todas esas personas con todas esas computadoras dentro del ambiente que la radiación exterior. Digo, como complementando lo que decís vos, Alfredo. Claro, entonces no es que nosotros estamos desestimando una de todas estas variables. Lo que dice la norma es que en invierno esos 25 alumnos en el aula van a aportar calor, y se entiende que nosotros tenemos que diseñar nuestros edificios, nuestros sistemas de calefacción, y ese calor que van a aportar los chicos se va a considerar de este lado, o sea, del lado beneficioso, digamos, porque nosotros tenemos que calefaccionar el calor aportado por el equipamiento, por la iluminación y por las personas, se considera beneficioso. Entonces, como nosotros siempre, la norma siempre considera las condiciones más rigurosas, no lo incorpora en la fórmula. No es que lo que tenemos que desestimar, no, para nada. Por ahí la componente, si nosotros lo incorporamos, a lo mejor nos estamos ahorrando calefacción justo en ese momento donde están los 25 chicos. El problema es que puede ser el caso de que esos 25 chicos no estén. Entonces la norma en eso dice, bueno, esa componente beneficiosa puede o no estar, entonces vamos a dimensionar con el caso más desfavorable, que es que no estén. Por eso, claro, por eso la norma lo desestima. No quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo. Simplemente la norma está preparada para la condición más desfavorable, vamos a decirlo así. O sea, tomar en cuenta todas estas cargas internas es la condición más desfavorable, porque nos va a sumar calor a algo que nosotros tenemos que refrigerar. Por eso la fórmula sí lo considera. Pero sí, es muy bueno. Que cuando no están los 25 chicos, no lo necesitamos, digamos, no hay condición. La condición que tenemos que tener es cuando están los 25, porque no necesitamos calefaccionar algo que donde no están los 25. Perdón, pero digamos, es una situación hipotética de máxima, digamos, de peor en todos los casos. Entonces yo entiendo que por eso no se lo toma, está perfecto, hay que tratar de buscar, siempre trabajar con la peor situación, sea real o hipotética, pero me parece que a eso se refiere, Sofi. Sí, es que, bueno, así están hechos la mayoría de los programas de cálculo. O sea, hay cosas que no las podés controlar. Esto es vamos a decir, es para ver previamente el comportamiento que puede llegar a tener un edificio que ustedes van a hacer. Después, ¿qué va a pasar con el edificio construido? Es otra historia, ¿no? Claro, yo estamos haciendo como futurología, ¿no? Claro. Uno está con todo el sistema pasivo. Por ejemplo, nosotros con Marcelo hicimos en una escuela y teníamos un sistema pasivo de calefacción, y no había un mixto, digamos, o activo, es decir, el pasivo más radiadores, por ejemplo, era todo pasivo. Entonces, en ese caso, digamos, el componente que tenían, digamos, el calor metabólico de los chicos era bastante considerable, más, digamos, el componente pasivo del sistema que nosotros proponíamos, entonces cerraba un poco. Por ahí el sistema pasivo, claro. No sé si me entiende. Sí, yo lo entiendo, y es verdad lo que decís. Cuando hay un caso particular, cada caso particular merece un estudio un poco más particular o particularizado de la norma. La norma se toma la más desfavorable, es decir, si los chicos están, mejor, pero si los chicos, la norma es como que no puede tomar los casos específicos. Si los chicos, claro, si los chicos no están, usted tiene que dimensionar el edificio bajo estas condiciones. Ahora, si es verdad, yo también he formado parte de equipos que hicieron cálculos en edificios que hay veces en donde las variables son
muy excepcionales. Ahora en la clase vamos a ver, dice la norma, y seguramente esto tiene un montón de ajustes. O sea, de acuerdo a lo que al estudio particular, uno toma decisiones y después incluye o no incluye. Bien, entonces, más allá de eso... Para que lo tengan en cuenta, esto es como cuando uno dimensiona salidas de emergencia. O sea, vos lo dimensionás con un auditorio lleno, pero si está a la mitad, le sigue funcionando igual la salida de emergencia. El problema es que no se pase de eso, digamos, es como para que se entienda cómo está trabajado esto. De cualquier manera estamos viendo un sistema, una planilla, un programa que es particular de una persona que lo diseñó y lo trabajó de esta forma. Hay otros programas de cálculo que lo toman y lo toman todo el año, o trabajan, digamos, con cuestiones de exactitud, incluso con bases térmicas muchísimo más precisas. Lo que pasa es que necesitas una maestría entera para saber cómo se usa el programa, ¿no? O sea, digo, hay como en todo, hay un montón de variantes. Esta es la idea de esto que estamos viendo con Sofía, es una herramienta rápida que le ayuda a diseñar y no estar 4 meses cargando la información en un programa. No, y aparte siempre recordemos, los que son arquitectos y se sientan a hablar con un cliente, es lo mismo que decíamos en la primera parte. Esto es como hacer el predimensionado o la primera reunión en donde uno habla con el cliente y les dice, esto hagamos un análisis de cuánto va a salir, esto es el pensar que esto va a salir tanto. Después hay un montón para afinar el lápiz. O sea, después uno hace el cómputo métrico, después uno hace un análisis de precio de materiales, después uno tiene un presupuesto detallado de obra. Pero en esta norma, y por este régimen de cálculo estacionario, es como la primera estimación. Después uno hace todo afila el lápiz. Y hay muchas formas de hacerlo. Bien, entonces, esta sería la configuración del balance térmico de ganancias más que en invierno. Pablo. Se escucha muy cortado, Sofi. Por supuesto que en cuanto podamos nos juntamos. Marcelo. Me parece que alguien abrió el... Sí, sí, pero aparte se escuchaba bastante cortado. ¿Sabes qué te iba a decir, Sofi? Habla bien despacito, porque por ahí se empiezan como a entrecortar algunas palabras. Se ve que la conexión no está buena. Sí, se ve que tengo problemas yo. Bueno, vamos a hablar. Es difícil que yo hable despacito. Lo sé. Bueno, la norma IRAM que toca ahora, antes era la 11.604, ahora son dos normas. No. Lo mismo que antes. Sí, no, Sofi, ¿No se escucha? Perdón, no, se cortó todo. ¿Quieren que pruebe conectándome al módem? Si me dan un ratito, puedo ir a conectar. Dale, freno. Listo, ahí estamos. Bien, entonces, ¿esto se entendió? Sí, hasta ahí sí. Bien, vamos. Entonces, la norma, así como vimos anteriormente la norma 11.604, ahora tenemos dos normas que son de ahorro en energía en refrigeración, que son la 6.659, 1 y 2. Como dijimos, la 1 tiene todas las tablas, porque van a ver que hay que consultar un montón de tablas. Y la 2 tiene los procedimientos de cálculo. Al igual que anteriormente, la norma nos dice que no es suficiente con el K, hay que definir de nuevo un parámetro global que pondere los elementos que intervienen en el proceso, y estos parámetros son 3. La carga térmica de refrigeración, al igual que la carga térmica de calefacción que vimos en la primera parte. El coeficiente volumétrico de refrigeración también es homólogo al que vimos anteriormente, y agrega uno más, que es la carga térmica por unidad de superficie. Es decir, es esta carga, que es en watts. Fíjense, la carga térmica de calefacción era en kilowatt hora. Esta hace la conversión a watts. Siempre trabajamos con watts. Y la carga térmica por unidad de superficie es este resultado dividido la cantidad de metros cuadrados que nosotros tenemos para tener los watts por metro cuadrado. O sea, no es desconocido, solamente es dividirlo por la cantidad de metros cubiertos. Entonces nosotros vamos a ver estos dos, la carga térmica y el coeficiente volumétrico de refrigeración. Bien, al igual que en la primera parte,
Primero, antes nosotros primero calculábamos el GCAL, o sea, el coeficiente volumétrico. Ahora vamos a calcular primero la carga anual. Ya vamos a ver por qué. La carga nos dice cuánto calor debe extraerse del edificio para llegar a una temperatura y a una humedad relativa de confort. Es decir, en verano nosotros, yo no sé si lo vieron con Sebastián o con Mati, pero nosotros en invierno solo consideramos el aporte de calor sensible. Nosotros ahora necesitamos considerar el calor sensible y el calor latente. Yo no incluí diapositivas para recordar cuál era la diferencia, pero me parece que ya lo deben haber visto. Si no, se los digo, la diferencia de calor sensible y calor latente. Conmigo no, Sofía. No sé si lo han visto con Sebastián, perdón. Bueno, se los No, menciono. O sea, no, está bien. Entonces, capaz omití, pero lo que vamos a ver si lo puedo explicar. Nosotros, el calor sensible es el calor que hace falta para modificar la temperatura de un cuerpo. O sea, para que, si yo tengo un cuerpo que está a 5 grados y aumenta su calor sensible, va a estar a 6 grados o a 7 grados. Por ejemplo, una masa de agua. Vamos a poner agua a hervir. O sea, ponemos un jarro con agua y lo ponemos al fuego, va a ir aumentando su temperatura, o sea, va a ir subiendo su cantidad de calor sensible. En un momento, el agua va a llegar a un tope de temperatura y va a empezar a evaporarse. Entonces, el calor sensible ya no aumenta por un periodo de tiempo, lo que va a aumentar va a ser el calor latente, es decir, el calor que hace falta para que esa masa de agua cambie de estado. Es decir, va a seguir aumentando la cantidad, se va a seguir administrando calor, pero el agua, en vez de subir a los 100 grados, por ejemplo, en vez de seguir subiendo 101, 102, 103, va a empezar a evaporar. El calor que se sigue incorporando al sistema va a implicar un cambio de estado. A eso se llama calor latente. Entonces, nosotros en verano, más allá de esto, si quieren, ustedes pueden ir a la norma y pueden hacer un examen más exhaustivo. A nosotros, como nosotros lo vamos a hacer a través de planillas, no necesitamos tener esto en cuenta, pero lo que a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta es que ahora en verano nosotros tenemos que incorporar los dos tipos de calor, calor sensible y calor latente. ¿Por qué? Porque el aire exterior, por ejemplo, cuando nosotros abrimos las ventanas, entra calor, pero también entra humedad. Y en la humedad es perjudicial. O sea, cuando tenemos las personas haciendo una actividad, transpiran, entonces emiten calor, pero también exhalan, o sea, transpiran, entonces liberan humedad, liberan vapor de agua. Entonces, el calor latente empieza a ser considerado en la carga de refrigeración. Entonces, nosotros cuando definimos las condiciones de confort, antes definíamos las condiciones de confort en cuanto a temperatura, 18 grados. Ahora nosotros definimos temperatura y humedad relativa, o sea, 18 grados y 50% de humedad relativa en verano. Entonces, volviendo a la carga anual es cuánto calor debe extraerse del edificio para llegar a estas condiciones de confort. La fórmula es esta, que parece simple, pero es bastante más larga que la de invierno, ya vamos a verla. Y luego de calcular la carga anual, calculamos el coeficiente volumétrico de refrigeración GR. Que fíjense, las unidades son distintas. En invierno esta era kilowatt hora, ahora es watts. Y esta era watt por metro cúbico grado Kelvin, ahora son watts por metro cúbico. ¿Cómo es la forma? ¿Qué nos indica el coeficiente volumétrico de refrigeración? Cuánto calor y cuánta humedad gana el edificio por metro cúbico. Si antes este coeficiente de volumétrico, el GCAL, nos indicaba las pérdidas que tenemos a través de las envolventes, ahora nos va a decir las ganancias. Ahora nos importa cuánto calor entra, porque yo necesito refrigerar, porque estoy en condición de verano. Entonces, el examen va a ser el mismo, o sea, voy a hacer un examen a mis envolventes y a mis cerramientos a ver cuán estancos son y cuán aislados están, pero va a ser para examinar cuántas ganancias están pasando a través de esas envolventes y esos cerramientos. La fórmula también es bastante más simple, y fíjense, ¿por qué nosotros calculamos la carga anual primero? Porque la fórmula del coeficiente volumétrico es la carga anual dividida por el volumen.
Es decir, el mismo valor que nosotros nos da acá, lo dividimos por el volumen y tenemos el coeficiente volumétrico de refrigeración, GR. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Bien, seguimos. Como dijimos, carga térmica, vamos a empezar por la carga esta vez. La carga térmica de refrigeración es la cantidad de calor que hay que extraer por unidad de tiempo del interior de un edificio para mantenerlo acondicionado en ciertos niveles de temperatura y de humedad relativa para el nivel de confort que nosotros necesitamos, que nosotros definimos. Tienen en cuenta. Eso en verano, ¿no es cierto? Sí, siempre en verano. Ahora cambiamos y estamos todo el tiempo en verano. Tienen en cuenta ganancias por transmisión. Esto es igual que invierno. Transmisión de calor a través de los cerramientos que componen el envolvente, opacos y translúcidos. O sea, acá tiene que ver el K. El K va a mover la aguja en las ganancias por transmisión. La ventilación, igual que en invierno, hasta acá estamos igual que en invierno. Ganancias por renovación de aire, por infiltración y por ventilación. ¿Qué se va a agregar ahora? Las ganancias solares, o sea, las ganancias que entren a través de radiación solar de sol que entre por los cerramientos translúcidos, y se va a agregar lo que dijimos recién, las ganancias por las fuentes internas, o sea, las provenientes de la iluminación de las personas y de los equipos. Por eso la fórmula de Q tiene 4 componentes, son estos 4. La norma también, como todas las normas, nos da el valor admisible que nosotros no podemos superar. Fíjense, ahí están los 4 componentes. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es repasar las fórmulas, porque van a ver que es larga la fórmula, es más larga que la de invierno. No vamos a llenar esta fórmula, no la vamos a resolver. Si ustedes quieren, pueden, todas estas fórmulas las hacen en un Excel, las configuran en un Excel, de hecho la norma propone una forma de tabla para que ustedes cargando los datos la puedan llenar. Nosotros lo que vamos a llenar es la planilla que venimos manejando. Yo solo lo voy a explicar para que ustedes entiendan de dónde vienen las cosas que cargamos. Bien, carga térmica total de refrigeración, como dijimos, es igual. Siempre la carga está designada con una Q. QR, carga total de refrigeración, es igual a QC, que es la carga térmica por conducción a través de las envolventes, más QA, carga térmica por ventilación, o sea, Q de aire, carga térmica por ventilación, todas son en watts, más QS, carga térmica solar, la radiación solar por las aberturas, más QO, que es la carga térmica por las fuentes internas, o sea, personas, equipamiento de iluminación. Esta es una sumatoria de todas estas Q. Bien, vamos a ir viendo cómo se calculan las Q. Carga térmica por conducción a través de las envolventes y tenemos el mismo ejemplo que vimos en invierno. La fórmula de QC, por favor, como siempre, si ustedes quieren, me interrumpen, preguntan y demás. La fórmula de QC va a implicar la misma sumatoria que nosotros veníamos viendo, que veníamos trabajando. Es decir, yo voy a tener que considerar todos los cerramientos que estén en contacto con el aire exterior. Voy a considerar su superficie y lo voy a multiplicar por el K. O sea, esta parte es igual. Pero lo voy a multiplicar por la temperatura, la diferencia entre la temperatura exterior de diseño. Temperatura exterior de diseño, esta se saca de la tabla que venimos trabajando, extraída de la norma IRA 11603, menos la temperatura interior de diseño, que se saca de la 11.659/1. O sea, estos dos valores están tabulados. De acuerdo a esta va a depender, va a estar en función de la localización que yo tenga, o sea, no es lo mismo la temperatura exterior de diseño en Salta, en Córdoba, en Bariloche, la voy a tener que sacar de una tabla, y la temperatura interior de diseño, también la voy a sacar de una tabla que está en función de la temperatura de confort. Entonces, para calcular QC, voy a tener que hacer lo mismo que hice para invierno, hacer el mismo análisis, es decir, en la planilla que nosotros estamos trabajando, esto yo ya lo tengo hecho, no lo voy a tener que hacer de nuevo, y voy a tener que agregar, o sea, voy a tener que multiplicarlo por el delta T, digamos, por la diferencia
que hay entre la temperatura de afuera y la temperatura que yo quiero lograr adentro. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí. Seguimos entonces. Le voy a sumar la carga térmica por ventilación. El dibujito que corresponde, ¿se acuerdan? Haciendo el paralelo con invierno, es el aire, para los que no estuvieron, la carga térmica de ventilación es el aire, cuando yo ventilo, acá hay aire que sale y aire que entra, y el aire que entra en este caso está a 35 grados, y yo quiero tener adentro 18. O sea, el aire que entra va a traer calor, va a implicar una ganancia de calor que yo no quiero, indeseada. Entonces yo también tengo que considerar esta carga térmica por ventilación. ¿Cómo es la fórmula de la carga térmica por ventilación? Es así, todo tiene fórmulas acá. QA es igual a caudal de aire a renovar. Es decir, yo tengo que considerar el caudal de aire que yo tengo que renovar en esta ventilación. El caudal de aire a renovar está en metro cúbico por hora y se calcula con otra formulita que involucra la cantidad de personas que hay acá adentro por el caudal de renovación de aire de acuerdo a la función que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, ahí está la componente que hablábamos recién. No es lo mismo que este local sea un gimnasio y que tenga 80 personas a que sea un dormitorio donde duermen 2. O sea, el caudal de renovación va a ser distinto y el número de personas también. Entonces este caudal de aire que yo necesito renovar va a cambiar. Por eso tiene una fórmula de cálculo. Esos datos salen de tabla. Esos datos salen de tabla. Por eso esta norma está dividida en dos. Todas las tablas están acá, en la 1, que hay como 13 tablas, creo que 16 tablas, porque todo vamos a tener que sacar de tabla. Está tabulado. Es decir, hay una tabla que dice, yo no incorporé las tablas porque lo iba a hacer muy largo, pero hay una tabla que dice, vamos a abrirla si quieren, o vamos a abrirla, ¿saben qué? Cuando llenemos la planilla, así no interrumpimos el PowerPoint. Pero Okay. La cantidad de personas no está tabulado, la pongo yo. Hay normas que sí tabulan la cantidad de personas, la norma RAE sí da una tabla con el número de personas, es decir, la densidad por ocupación, y la nuestra tiene los coeficientes de renovación de aire por ocupación. Entonces se saca de tabla. A eso lo vamos a multiplicar. Esto entonces representa el SEARS, representa el volumen de aire que nosotros tenemos que renovar. El caudal en realidad no es el volumen porque está dividido por una unidad de tiempo, pero es cuánto aire nosotros tenemos que sacar y renovar de este local. A eso lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de calor y la cantidad de humedad que ese aire nuevo de afuera va a meter adentro del local. Es decir, esta parte del periodo representa la cantidad de calor que se mete. El 0,25 es una constante, o sea, no cambia nunca. Esa constante es el cociente entre el calor específico del aire, de una masa de aire, con una humedad de 50% de humedad relativa y una temperatura de 21 grados. Esto está tabulado y está medido así. Dividido por el volumen específico de esa misma mezcla de aire. O sea, es una constante que siempre está. Por la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior. Es decir, nosotros ya teníamos una temperatura exterior y una temperatura interior. Ese delta T lo vamos a tener que multiplicar por 0,25. Básicamente, más allá de la fórmula, lo que a mí me interesa que se entienda es que esto representa el calor que se mete adentro cuando yo abro las ventanas o por las endijas de las ventanas. Le vamos a tener que sumar la humedad que trae ese recambio de aire, porque también trae humedad. Entonces, el 0,61 es el equivalente al 0,25, o sea, es una constante. Esa constante representa el cociente entre un valor medio de la cantidad de vapor cedida por condensación de 1 gramo de vapor de agua y el volumen específico de la misma mezcla de aire. O sea, está medido en laboratorio y es una constante, se demostró que es así.
que se multiplica por la diferencia entre la humedad específica del aire exterior y la humedad específica del aire interior. O sea, cuánto vapor de agua, la humedad específica en realidad es una magnitud que mide cuánta humedad, cuánto vapor de agua, perdón, tiene una masa de aire. ¿Saben? ¿Eso también lo tienen claro? La diferencia entre humedad específica y humedad relativa. No. La humedad específica es cuánto vapor de agua puede contener una masa de aire. La humedad relativa indica cuánto vapor de agua contiene una masa de aire en relación a la máxima que puede contener. Es decir, si una masa de aire a una determinada temperatura contiene tantos gramos de vapor de agua, bueno, a esa temperatura lo máximo que puede contener es esto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que una masa de aire tiene, no sé, 15 gramos. 15 gramos por kilogramo. Gramos por kilogramo. Y lo máximo que puede llegar a contener, ¿por qué? Porque el aire ese está a una determinada temperatura. Pasando esa temperatura, el vapor de agua empieza a condensar. Lo máximo que puede contener ese aire son 30 gramos. Entonces, humedad específica del aire, 15 gramos. Humedad relativa, como tiene 15, es la mitad de lo máximo que puede contener, ese aire tiene 50% de humedad relativa. ¿Se entiende más o menos o les estoy mezclando? Esto en realidad escapa a nuestro curso, pero no quiero estar hablando en chino, por eso hago estas explicaciones. Para mí fue checoslovaco. Bueno. Eso sale del diagrama de Psicométrico. Así es. Y Así es. la humedad relativa, digamos, tiene el tema de la temperatura. Cuando menor temperatura aumenta la humedad relativa hasta llegar al 100%, donde empieza a condensar. Así es. Se transforma, digamos, en agua, que es justamente lo que sacan los aire acondicionados, las gotitas de agua esa, es porque, digamos, la serpentina, digamos, la humedad relativa ha llegado al 100%. Así es, usted lo ha dicho y lo dijo muy bien. El problema es que no tenemos el tiempo ahora para dedicarle, a mí, yo me prendo y explico, pero no tenemos el tiempo ni la cabeza para entender estas cosas ahora. Yo pensé que ya más o menos esto ya lo habían visto, pero bueno, no pongamos el foco acá. Lo que me importa es que esta fórmula representa una carga de calor. La carga esta es calor sensible y calor latente, que viene por el aire que ingresa al local. O sea, este aire, como dijimos, la cantidad de aire que hay que renovar, cuánto calor mete, calor sensible, cuánta temperatura y cuánta humedad mete acá adentro. Con que se haya entendido eso, para mí, me doy por satisfecha. Después, si quieren, hablamos del ábaco psicométrico, hablamos de la diferencia entre humedad específica y humedad relativa y profundizamos. Pero para no mezclar, nos excede a esta clase, digamos. Igual la norma lo explica. Si el que quiera profundizar también puede consultar la norma y ahí están bien, hay un glosario de definiciones y está bien explicado. Hasta acá, estas dos, QC y QA, son las mismas que veíamos en invierno, por transmisión y por ventilación. Estas son las nuevas que vamos a considerar ahora en verano. Una de esas es la carga térmica solar, o sea, la carga que entra por radiación, no por conducción de los vidrios, como decía Mati recién, sino por la radiación que entra y empieza a calentar el piso, por el sol, por la radiación solar que entra, que ahora es perjudicial. ¿Cómo se va a calcular esta carga térmica solar? También tiene otra fórmula. O sea, el balance térmico de verano es complejo porque está lleno de fórmulas. Más o menos, conceptualmente, ¿qué calcula esta fórmula? Calcula el tamaño de la ventana, o sea, la superficie de la ventana vidriada que nosotros tenemos,
la intensidad de la radiación solar, esto se saca de tabla, porque no es lo mismo el sol a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11, a la 1, a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde. Es decir, la intensidad de la radiación solar va a variar. Entonces, la tabla, esto está tabulado en la parte 1, y la norma nos dice tome el de las 13 horas, que parece ser el más desfavorable en verano. Que es lógico porque en verano, después del mediodía, es el horario donde más intensidad o más radiación solar, más intensidad tiene la radiación solar. Entonces la tabla nos dice, vaya a buscar el valor de intensidad de radiación solar a esta tabla y tome el valor correspondiente a las 13 horas. Y lo multiplica, esto es una multiplicación por el factor de exposición solar del vidrio de la carpintería. Esto parece chino básico, pero no lo es, porque en definitiva es la protección que tiene esta ventana. Si yo quiero calcular cuánto calor va a entrar por radiación, es lógico que yo tenga que considerar primero el tamaño de la ventana, segundo, la intensidad de los rayos del sol que está entrando, y tercero, si esa ventana está protegida o no, porque no es lo mismo si tiene una cortina, si tiene un parasol, si tiene una cortina interior, que es un sunscreen de ese, vieron, del 50%, del 70%, las cortinas vienen o más permeables o menos permeables, si son cortinas o si son parasoles o si son tablitas, esto también está tabulado, este factor de exposición solar, lo sacamos de tabla, que es una tabla donde nos dice todos los tipos de protecciones, protección de cortina, tanto protección de parasol, protección de celosía de madera, todo eso tiene un valor y ese valor nosotros lo metemos acá. Me conformo con que entiendan que esto también va a sumar a la carga de calor que nosotros tenemos que extraer. Finalmente, la última, la Q de fuentes internas, son las personas, la iluminación y los artefactos, que estoy viendo que la próxima vez que dé esta clase voy a agrandar el gráfico porque está muy chiquito. Y cada una de estas tiene otras fórmulas de cálculo, es decir, tanto para calcular la carga térmica de personas, como de equipamiento, como de iluminación, hay una fórmula. Entonces, la QO va a ser la sumatoria de Q persona más Q iluminación más Q equipamiento. Fíjense que el balance térmico de varano parece eterno, que tiene 300 fórmulas. La carga de personas implica la cantidad de calor que emiten esas personas, calor metabólico. ¿Cómo se calcula? El número de personas que hay por la actividad, o sea, por la actividad que están haciendo. No es lo mismo el calor metabólico que va a emitir una persona que está corriendo a una persona que está durmiendo. Entonces, esto se va a sacar de tabla, lo vamos a ver en un ratito cuando llenemos la planilla, y lo vamos a tener que multiplicar por la cantidad de personas que hay en el local en ese momento. Ahí están los alumnos de la escuela que comentaban recién, 25 alumnos. Bueno, para calcular la carga de personas, acá tendríamos que poner 25 personas por la actividad que están haciendo estudiando. Entonces la actividad es sentado quieto. Vamos a tabla, sentado quieto tiene un valor de 0,7. Bueno, 25 por 0,7. Así se debería calcular. A mí me interesa que entiendan la parte conceptual. Q-iluminación. Q-iluminación es la carga, cantidad de calor que emiten los artefactos de iluminación. ¿Cómo es la fórmula? La sumatoria de la cantidad de artefactos por el horario en que están prendidos por el área de iluminación. Esto también son dos factores que se sacan de tabla. Ya lo vamos a ver mejor. Hoy, ¿Te parece? Sí. una pregunta. Sí. Hoy, bueno, en la mayoría de los casos se usa iluminación LED. Sí. ¿Influye realmente el tipo de iluminación LED en estos casos? Así es. O sea, la iluminación LED en realidad, la mayor influencia que tiene es en el gasto de electricidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de iluminación LED, que la iluminación LED implica un ahorro de energía, es porque gastan menos electricidad, consumen menos electricidad. Ahora, nosotros no estamos hablando del gasto eléctrico, sino acá estamos hablando del
la Claro. cantidad de calor que emiten. Claro, por eso me refería si Entonces, emiten algún tipo de calor parecido a lo que era varía, la pero no iluminación varía anterior. tan brutalmente como con el consumo eléctrico. Perdón, ahí contribuyendo un poquito a esto, lo que pasa es que vos tenés la misma, en un LED tenés la misma iluminación con mucho menos cantidad de consumo y con eso produce también mucho menos cantidad de calor, pero tiene que ver, digamos, con la cantidad de iluminación relativa y el consumo que tiene, digamos, proporcional. Entonces, cuando vos cargas esos datos, solo se te ajusta, digamos, si es LED o otro artefacto. No sé si se entiende. Digo, lo que antes hacías con 80 watts, hoy lo haces con 8. Claro. ¿Está? Entonces, va a variar. Me gustaría saber mejor cuánto, porque yo tampoco soy especialista, cuánto es la variación, a ver en el rango de cuánto estamos hablando, pero varía menos que la variación en el consumo eléctrico. Bien, y la carga del equipamiento, o sea, de las computadoras, las heladeras, la cocina, los secadores de pelo, todo el equipamiento eléctrico, y ojo, hay equipamientos que emiten calor sensible solamente, equipamientos que emiten calor sensible y calor latente. Por ejemplo, una pava eléctrica. Una pava emite calor que aumenta la temperatura del aire, pero también cuando empieza a evaporar el agua que tiene adentro, empieza a largar vapor. Entonces eso va a meter también calor latente, o sea, va a meter calor y humedad. Por eso hay artefactos que se toma solamente el calor sensible y otros que ponen calor sensible y calor latente. Ya lo vamos a ver bien cuando llenemos la planilla, que tenemos las tablas ahí al lado, se va a entender mejor. Entonces, la carga de iluminación, perdón, acá tendría que decir artefactos, eso es un error, otro error de tipeo. Esto de hacer los PowerPoint a la noche no rinde. Acá debería decir artefactos, equipamiento, y la cantidad, el Q artefactos es la sumatoria de la cantidad de artefactos, perdón, la cantidad de calor que emite cada artefacto por la cantidad de artefactos. Es decir, yo tengo que computar cuántas heladeras tengo, bueno, cuántos secadores de pelo, cuántos televisores, cuántas cocinas, y qué potencia, o sea, cuánta cantidad de calor mete cada uno de esos artefactos. Eso también se saca de tabla. Es decir, redondeando, fíjense la cantidad de fórmulas que nosotros necesitamos para calcular la carga térmica total de refrigeración. O sea, tenemos por transmisión, por ventilación, con esta por el aire, la por radiación, o sea, la que entra por el sol, y la de cargas internas, que cada una de las cargas internas tiene su fórmula de cálculo. Para calcular el coeficiente volumétrico, esta se tiene que dividir por el volumen. Entonces, nosotros como recién estamos en la misma, es muy difícil que para determinar la carga térmica, como arquitectos, si somos ingenieros de climatización, esto lo sabemos, pero así, de memoria incluso. Ahora, como somos arquitectos y no es nuestra expertise es hacer un proyecto eficiente, bueno, necesitamos herramientas que simplifiquen todo esto. Entonces ahí va tratando de hacer planillas que nos simplifiquen más el proceso. Vamos a ver, terminamos hasta acá. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, lo podemos ver, pero bueno, la idea era que entiendan toda la complejidad y qué calculamos con cada fórmula para entender la planilla. ¿No hay dudas? ¿Quieren que hagamos un recreo antes de entrar a la planilla? No, terminemos antes. ¿No? Terminemos Perfecto. antes. Por mí No mejor. no sé qué dicen los compañeros, pero estaría bueno terminar antes. Bueno. No es muy larga la planilla tampoco. No, pero mejor, no sé si están cansados, pero si no, me parece bueno, sigamos derecho y en todo caso terminamos antes, está bueno. Sí, sigamos, por favor. Gracias. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a Igual, seguir. después, perdón, hay que sentarse en frío en estas 2 semanas que tenemos ante la próxima clase y tratar de, viendo el video, ir llenando la planilla. Pero en realidad, yo creo que parece más complejo de lo que es cuando uno se pone a llenar la planilla. ¿Sí, no? Miren, yo tengo... Sí, va a quedar grabado, así que hay que veo, No, pausa. Eso. Muy bien. esperen que nos abrió otra norma. Vamos a abrir estas.
Acá, estas son las tablas de consulta donde salen todos los índices, los números. Acá está el abaco psicométrico. A ver, en un curso que dé balance térmico, nosotros deberíamos haber empezado por acá, a explicar qué es humedad específica, qué es humedad relativa. Acá está la humedad específica, está acá está la temperatura. El abaco psicométrico nos da todas las características que tiene una masa de aire. O sea, la humedad relativa, la entalpía, la temperatura, la humedad específica. Entonces nosotros buscamos valores de acá, pero bueno, yo pensé que ya lo podrían haber visto, entonces no lo incluí, y si lo incluía iba a ser eterna esta clase. Pero bueno, el que le interesa, consulta. Acá están las tablas. Acá tenemos valores de confort. Acá tenemos valores de confort vinculados a destinos. Niveles de confort máximo, normal y mínimos en temperatura vinculados a destinos. Acá tenemos fuentes internas de energía térmica a causa de la iluminación. O sea, el nivel de iluminación requerido por una vivienda y cuántos watts por metro cuadrado suman de acuerdo al grado, al nivel de iluminación. Coeficiente térmico para diferentes tipos de iluminación. Las lámparas fluorescentes, los coeficientes térmicos 1.25, 1.25. O sea, todos estos datos nosotros los vamos a ir metiendo en las fórmulas que vimos recién. Valores orientativos para determinar la cantidad de personas en locales tipo. O sea, en locales de uso público, 1 persona por metro cuadrado. Eso sería para considerar el caudal de aire de renovación, por ejemplo. Acá están los artefactos. Lo que decíamos, la aspiradora, cafetera. La cafetera mete 23 watts de calor sensible y 60 de calor latente. Pero una aspiradora no suma nada de calor latente porque no emite vapor. Entonces, el calor total es la suma de estos dos. O sea, todos estos datos nosotros los metemos en la fórmula de recién. El que quiera resolverla, bueno, puede consultar la norma y hacerlo. Cantidad de aire recomendada para ventilación de locales tipo. Esto también sirve para la renovación de aire. Bueno, etcétera. Después vienen los factores de radiación solar, el índice de radiación solar que nosotros sacamos de acuerdo al horario. ¿Se acuerdan de tomarle las 13 horas de acuerdo a la orientación de las ventanas? También, bueno, vamos a ver la fórmula, vamos a ver la tabla. Nosotros hasta ahora habíamos llegado a llenar hasta esta pestaña, balance de calefacción. La que sigue la habíamos visto para calcular el K. La que vamos a llenar ahora es esta, balance de enfriamiento. Esta parece larga, parece compleja, pero es simple. Y hay mucho que ya está prehecho. Es decir, ustedes pueden agarrar esta planilla y formatearla a su gusto. O sea, pueden cambiarle colores para identificar cosas más rápido y demás, porque esta es muy larga para abajo. Como verán, todo esto no hay ninguna celda gris. O sea, nosotros no tenemos que llenar nada, porque hay muchas cosas que ya están llenas. Como vimos acá, en la primera fórmula, esta implicaba sumatoria de K por S. Vamos a sacar esto, así se ve más grande. K por S. Nosotros ya cargamos las superficies y los K. Ya los tenemos de antes. Entonces, toda la parte de carga térmica por muros y techos ya está hecha. Fíjense, yo les cuento cómo está organizada. Punto 1, área y conductancia térmica de muros y techos está organizada por orientación. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos las superficies, nosotros teníamos norte, noroeste, este, sureste? Estos datos se trasladaron en superficies y en K, los dos se trasladaron acá. Fíjense, se trasladó las superficies que tenemos nosotros, se trasladaron acá, en la fila esta por orientación, los 23,08 al este y al oeste, los cambié al final, los 8 al norte y los 7 al sur, y los 58 de techos. Y abajo está el K, también trasladado. Y acá, fíjense, se toma por hora, que las horas siempre van a estar contadas de 2 en 2, la cantidad de energía que ganan esos muros y en esos techos. ¿Por qué por hora? Porque acá, ustedes
Ya vieron, seguramente esto también lo vieron el recorrido aparente del Sol, que sale, si yo estoy mirando al norte, el Sol va a salir por el este, va a llegar a la máxima altura solar a la máxima hora solar, digamos a las 12 horas solares, y se va a esconder por el oeste. Entonces, esta energía ganada por muro va a ser diferente a la mañana y a la tarde. Es decir, un muro al este va a ganar diferente, un muro al oeste va a ganar diferente, un muro al norte también, un muro al sur prácticamente no va a tener poca ganancia. Por eso están contados, por eso importa las horas del día. Entonces, acá hay una sumatoria total y acá se consideran los techos. Esto es del muro tipo 1. Por ahí es difícil encontrar los valores porque la planilla está bastante monocromática y bastante chiquito los valores, entonces por eso yo la agarré y la formateé como yo quise. Estoy mostrando la de Alfredo como para que después no me rete porque le modifiqué la planilla, pero ustedes si quieren formatéenla para darle más contraste, para encontrar valores más rápido. Esos son el muro tipo 1 está acá y el muro tipo 2 está acá abajo. Nosotros habíamos cargado, ¿se acuerdan? Fíjense que el muro tipo 2 está todo en 0, menos los 23 al oeste, porque al final pusimos los 23 grados como si hubiésemos aislado el muro oeste. Entonces, la energía ganada por los muros en todas las orientaciones va a ser 0, y solamente va a computar este que tiene cargado el tipo 2, el oeste. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Todo esto se cargó solo, yo no hice, hasta ahora no cargué nada. La ganancia de ventanas, ganancias por conducción de ventanas, o sea, acá sigue valiendo el valor de K, de transmitancia. Lo mismo que para muros, y se cargan los datos de las pestañas anteriores. Yo las ventanas las tenía orientadas, fíjense, la transmitancia se va a cargar de acuerdo a tipo 1, tipo 2, de acuerdo a la orientación, y lo único que se va a cargar arriba es de acuerdo a las ventanas que yo cargué con la orientación que le cargué. Se cargué los 7 metros cuadrados al norte, y tenía al sur, que al final lo pasé, los dos, le agregué, no sé, al final no sé cómo quedó lo que modifiqué, pero parece que cargamos una ventana al este, ya lo vamos a ver. Pero fíjense, donde no cargue ventanas, el valor va a ser 0, y donde sí cargue al norte y al sur, vamos a ver por qué me da 2. Porque habías puesto una ventana, un simulacro de ventana, eso era. Fíjense, vamos a sacar este 2, así no confunde. Sí. Yo solamente cargué los 7,22 al norte y cargué 9,47 al sur. Entonces esto tendría que reflejar, miren, ahí está. No, todas son 0 menos la norte y menos la sur. Y fíjense que la norte tiene bastante más que la sur, porque estamos hablando de ganancias. Estamos hablando de calor. Bien. En este caso, perdón, lo que decíamos antes, que preguntaban qué pasaba si había una ventana al este, al oeste y todo eso, fíjense que en verano sí lo considera, ¿no? Digo que en invierno lo consideraba solamente como un aporte térmico, por eso solamente tomaba lo que estaba hacia el norte. Y en este caso le pones en todas las orientaciones y te lo va a considerar, digamos. Ahora, disculpe, quería preguntarle, sí. Bueno, esto es para Salta, dice. Por ejemplo, esto va a depender, digamos, de la geoposición que tenga el lugar. Influirá mucho si está al norte de Salta o al sur de Salta, en diferente posición, porque esto es el recorrido del Sol, y el recorrido del Sol tiene su variación en, digamos, teóricamente tendría que tener que poner uno digamos, la posición, la geoposición, para que me tire, digamos, todos estos valores para el lugar específico donde yo estoy. ¿Será tan relevante o no es tan relevante eso? Y en Salta particularmente, es más peligroso irte para el este y para el oeste que para el norte y para el sur. Primero por la forma misma de Salta, por la cantidad de distancia, y por la otra por cambias de tipo de clima. Norte y sur en realidad tenemos una variante en la latitud que cambia un poquito en la radiación, pero
me parece que tenés que mover un poco más. No sé, Sofi, si vos tenés otra opinión, pero... No, está bien. Mira, para responder, yo me gustaría saber más sobre el clima de Salta, les digo la verdad, como para tenerlo, porque esto es algo, trabajar en esto es algo que la gimnasia se va adquiriendo a medida que uno llena planilla, porque los niveles de acercamiento a las planillas, hablando por parte de uno, ahora nosotros vemos números, es lo mismo que veíamos recién. Uno por ahí ve los números y se pierden los números. Uno tiene que tener la posibilidad, la capacidad de ver más allá de los números y de entender cómo funciona el clima y cómo funciona la orientación y qué incidencia, como decís vos, qué incidencia, si esto mueve la aguja o no mueve la aguja. Yo creo que ahora, particularmente en esto, no es radiación. Acá la radiación todavía no está jugando. Nosotros acá estamos viendo conducción, o sea, en el vidrio, cuánto calor pasa a través del vidrio. O sea, acá estaría la diferencia si nosotros ponemos DBH o vidrio simple. Eso vamos a ver estos números. Esto depende de la cantidad de calor que hace adentro y que hace afuera. Entonces, este cambio de hora hace diferencia, ¿por qué? Porque a la mañana hace unos 7 grados, estoy diciendo así a grosso modo sin saber, pero hay una variación de temperatura a lo largo de las 24 horas. A la mañana hace 7 grados, a la tarde hace 11, al mediodía hizo 35, no sé, va variando y a la noche bajó de nuevo la temperatura a unos 11, 7, 6. Entonces, estos valores están en función de ese cambio de temperatura. Se corrobora que cerca de las 12, donde probablemente la temperatura exterior sea mayor, vamos a tener los números más altos, porque la temperatura afuera hace más calor, de 10, vamos a decir de 12 a 16, entonces los números más altos los tenemos acá, y a la noche la temperatura disminuye, entonces vamos a tener los números más bajos. Eso está en función de lo que tenga cargada la planilla como valores de temperatura, ahí ya no lo sé. Con respecto a la posición solar, lo vamos a ver más abajo cuando veamos la energía que entra a través de las ventanas, la QS, o sea, la tercera de estas 4. Entonces, si depende solamente de la temperatura interior y exterior, ¿por qué el norte tiene mayor valor y el sur tiene menor valor? Es decir, la temperatura afuera es lo mismo para el sur que para el norte. Muy bien, excelente pregunta. A mí me gustaría meterme en esta planilla para ver esta fórmula de cálculo, y está la fórmula de cálculo, o sea, es tratar de ver, acá hay celdas ocultas, ya que vamos a desnudarle la planilla a Alfredo. Acá, fíjate, la planilla AA12 tiene que estar acá o en algún lado. Entonces yo quiero saber, acá en estos lados están las diferentes fórmulas y cómo es lo que calcula, cómo considera la variación de temperaturas con respecto a la orientación. Se lo puedo preguntar porque no lo tengo claro yo tampoco, pero es excelente la observación porque debería ser igual. Entonces, si afuera hay 35 grados alrededor de toda la casa, ¿por qué hay variación entre norte y sur? Es una buena pregunta y si quieren yo se lo pregunto y se lo respondo en algún otro momento. Perdón, Pero bueno, ¿y la incidencia solar directa? Está más abajo, está acá, mira. Está más Energía abajo. ganada por radiación solar. No pregunte nada. No, está bien, porque está bueno que pregunten porque hay que entenderlo esto. Lo que vimos recién, esta energía ganada por las ventanas por conducción, estamos en esta parte de la fórmula, estamos acá, en la QC, cargas térmicas por conducción. Estamos viendo el calor por conducción que entra por esa ventana. Es el K por S de esa ventana. Ahora, cuando nos movamos a la planilla un poquito más abajo, energía ganada por ventanas por radiación solar, vamos a estar acá. El que entra por el sol, Sí. que entra por la ventana. O sea, está buenísimo que lo averigües con Alfredo. Piso debajo de la ventana, si tiene ahí arriba solar directa. dice a las 0 horas, teóricamente, estos valores no serán de que están acumulados con masa térmica por haber estado expuesto al norte esa pared.
No lo sé, porque nosotros no estamos Y, tomando... eh, No, sí, porque perdón. no es radiación, porque a las 0 horas no hay radiación, no influye nada, pero sí puede ser que para el norte, por masa térmica, haya acumulado algo de calor, entonces, digamos, Después, perdón, hay otro solapo donde considera la masa térmica, ¿no? Sí, yo estaba, entonces no, no no, es. estaba esperando que termines de hablar. Para evaluar inercia, nosotros tenemos que haber cargado hasta acá nosotros cargamos solamente el K, o sea, la conductividad. Recuerdan la clase pasada, el K está en función de la conductividad. Para evaluar inercia, nosotros tenemos que cargar otras propiedades de la envolvente, como el calor específico, como la o difusividad térmica, o sea, otras propiedades de los muros que nosotros todavía no cargamos. Están cargadas más adelante. Yo le podría preguntar porque es verdad, es una incógnita, y ya que estoy en el grupo de WhatsApp, le puedo preguntar y se lo contesto por WhatsApp, vamos a hacer así, porque no nos vemos más. Pero sí, es una incógnita, ¿por qué? Porque lo que dice el compañero recién, que tiene mucha razón, es si esto está en función de la temperatura, a las 0 horas hace 7 grados, después sube a 10, después a las 10 hace unos 20 grados, 25 grados, 10 grados y 7 grados de nuevo, la conducción, el calor ganado por conducción va a variar. Pero ¿por qué no es igual al norte o al sur? Yo entiendo, o sea, yo conceptualmente lo entiendo, pero me gustaría responder con fórmula. O sea, bien contundente la respuesta, por eso le voy a preguntar. Arquitecta, puede ser por radiación del albedo. Decía, a la noche, digamos, hay una radiación del albedo que puede hacer ganar. Puede ser. O sea, el albedo vendría a ser la radiación del piso. Del entorno, claro. Del entorno. Cuando hace frío, digamos, hay una radiación y capaz que entra por la ventana esa radiación. Es la única explicación que tengo, digamos, desde el punto de vista físico. Pero no sería por conducción. O sea, vamos a ver. Antes de tirar, yo le voy a preguntar y se los voy a contestar, porque también ahora tengo la duda. Cada vez que me toca hablar de esa planilla surgen dudas nuevas, por eso está bueno. Son bastante complejas, claro. Sí. Bien, seguimos así, avanzamos. Acá estamos hablando de la energía ganada por las ventanas. O sea, en la fórmula de recién estamos acá. La energía que ganamos por radiación solar. ¿Se acuerdan qué es lo que cuáles eran los factores que importaban acá? La superficie de la ventana, la intensidad de esa radiación y si esa ventana estaba protegida o no. Entonces, primero lo que nos pide, siempre trae las áreas, la superficie ya las trae computadas. Nosotros seguimos teniendo ventanas al norte y ventanas al sur. Y acá aparece la primera celda gris, que no es inocente. ¿Por qué? Porque todas estas cargas, nosotros las cargas por las cargas por conducción y las cargas por ventilación, nosotros ya teníamos cargado todo. La radiación es nueva para verano. Entonces, se nos pide, indique el tipo de protección. Es decir, colocar el valor consultando la tabla adjunta. Una cosa que tiene de bueno esta es que siempre nos da tablas adjuntas para sacar valores de acá. Consultando la tabla adjunta en función del tipo de protección de la ventana. ¿Qué indica el cuadradito? Vamos a hacer un poco de zoom. Colocar en función de la tabla adjunta. Bien, ¿cuál es la tabla adjunta? Esta está sacada de la norma. Vidrio transparente, 1. Vidrio esmerilado o difuso, 0,8. El 1 es el máxima, es como la máxima radiación que puede el 100%, entrar. sí. 100%. Bien, gracias, Mati. De ahí va disminuyendo. Siempre son 0,0,0. Si yo estoy hablando de un vidrio esmerilado difuso, se reduce la penetración a 0,8. Si yo tengo cortinas interiores, 0,5. Cortinas exteriores, 0,3. Acá podríamos hablar también mucho sobre conveniencia de cortinas interiores y cortinas exteriores. Cortinas exteriores, 0,3. Toldos de lona, 0,2. La lona no deja pasar tanto la luz como un sunscreen. Y así, parasoles, un parral. Fíjense, alguien se puso a medir el parral tupido y parral no tupido.
Bien, ¿qué dice? Nota, no disminuir debajo de 0,2, dado que es necesario mantener iluminados los locales, por lo menos en este valor. Los coeficientes no se suman. Bien, eso es una recomendación, que no se debería disminuir menos del 0,2 porque nos va a quedar un ambiente muy oscuro. Nosotros vamos a ir llenando conforme a la guía. Acá nos dice que las aberturas eran de vidrio crudo y la vivienda no cuenta con cortinas interiores ni protecciones exteriores. O sea, va a ser lo más desfavorable, vamos a tener vidrio transparente sin protección, o sea, el valor que corresponde es el 1 al norte y al sur. 1. Fíjense que yo apenas puse 1, ya me empezó a considerar carga. Ya me considera carga, ya considera carga. Y está lo del horario que decían antes también, ¿no? Siempre están en función de horario, de las horas. Bien, seguimos. También me encantaría saber de dónde viene esta fórmula. Podemos empezar a hacer esa investigación de la planilla. Ganancias de calor por infiltración. Ya estamos acá en la de ventilación. Acá. Esto estaba en función de las renovaciones de aire, ¿se acuerdan? Este valor viene del que yo cargue acá. No, acá no, acá. El que yo cargué acá. Lo había cargado en 0,5, ahora lo pongamos en 3. Lo pongamos en 3. Renovación de aire 3, fíjense, y este es el cálculo que mete también está afectado por un valor horario, también está afectado, y esta es la cantidad de calor que ingresa, fíjense, es un montón, que ingresa por renovaciones. Nosotros podríamos decidir poner menos, pero ya lo vamos a ver. Ganancias internas, ya estamos en esta, la roja, la de las personas, artefactos y artefactos de iluminación. Ya terminamos. Ganancias generadas por la presencia de personas. ¿Qué nos pide? Celdas grises de nuevo, entonces vamos a tener que llenar. Nos dice, vamos a ver qué tenemos que cargar conforme a la guía. Ocupación. Se considera una ocupación de 4 personas. Todas estas cosas voy a hacer un paréntesis. Uno como proyectista, me pasa porque también soy proyectista, nunca tomé en cuenta, vamos a hacer un mea culpa, nunca tomé en cuenta el horario de ocupación cuando estoy proyectando una casa. No le consulto al cliente cuándo está en su casa y qué actividad está haciendo en su casa. Podría hacerlo, digamos, o sea, ahora si en casos en donde yo determino que esto es fundamental en la ecuación de dimensionamiento de sistemas pasivos, podría preguntarle. Pero hasta ahora, sin saber esto, no se me hubiese ocurrido preguntarle al cliente desde qué hora está en su casa para meterlo en una planilla. Sofi, perdón, Ahora, esto adquiere más sentido con, no sé, con lo de la escuela que decían antes como ejemplo, un gimnasio, un taller mecánico, una fábrica, digamos, ahí adquiere, por supuesto, el horario muchísimo más sentido, ¿no? Y porque tengo más ocupación. Acá en una casa, aparte acá nosotros estamos en vivienda. Perdón, tengo que interrumpir 2 segundos. Dale, no. tranquilo. Gracias. Como estoy en una casa prestada, estoy invadiendo el lugar. Ahora sí. Como esto adquiere mucho más relevancia, cuando yo tengo una oficina, un gimnasio, los horarios de funcionamiento son acotados. O sea, uno en el trabajo está de 8 a 6 de la tarde. En la oficina de 8 a 6 de la tarde, entonces los horarios de ocupación son mucho más fáciles de manejar, o sea, de predecir. De 8 a 6 de la tarde y tengo 70 empleados. Listo, que van a estar trabajando en una computadora. En una vivienda, las formas, los modos de habitar varían mucho más. O sea, hay personas que trabajan desde la casa, hay personas que no están en todo el día, hay personas que son 4, pero en realidad son 6, porque tenemos los hijos, los amigos de los hijos estudiando ahí toda la tarde. Es decir, es mucho más difícil de predecir esto en una vivienda. Por eso se suelen tomar horarios medios estandarizados. Nosotros ahora, para llenar la planilla, vamos a asumir
un determinado grado de actividad, vamos a asumir que acá hay 4 personas, pero lo que quería decirles es, en un proceso de diseño de una vivienda, por ahí es interesante, cuando uno está dimensionando un sistema pasivo, consultar, o sea, no perdemos nada con preguntarle al cliente, che, ¿y vos trabajás de tu casa? Mira, ¿y cuántas horas estás en este dormitorio? ¿Y cuántos son? Porque capaz eso mueve un poquito la aguja, en un nivel fino, ¿está? Bien, entonces vamos a considerar una ocupación de 4 personas. Las 4 personas están presentes desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Vamos a cargarlo entre todos. Desde las 20 horas hasta las 8 va a haber 4 personas. Entonces, desde las 20, 4 y 4, número de ocupantes, hasta las 8. 4. O sea, los 4 se quedan a dormir. Uy, tengo abierto 500 PDF. Desde las 0 a las 6 de la mañana se considera una actividad de descanso, o sea, durmiendo. Desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana están durmiendo. Entonces acá tengo justo la tabla, durmiendo, nivel de actividad 0.7. Entonces acá voy a cargar 0.7. 0.7, 0.7. Fíjense que yo cargo y multiplica número de ocupantes por nivel de actividad. Y ese es el valor de la energía, tal cual la fórmula que vimos. Perdón, PDF. Después, a las 8, una actividad sedentaria tranquila. A las 8, una actividad sedentaria tranquila. Sentado quieto, podríamos poner 1. Eso también está como consideramos nosotros las actividades. De nuevo el PDF. De 10 a 18 hay solamente 2 personas realizando actividades tranquilas. Y a las 12 y a las 22 la actividad considerada es cocinar. Entonces, esto es actividad tranquila hasta las 8. A ver si no me confundí. De 10 a 18. De 10 a 18. De 10 a 18. Y me queda de 20 a 22. Pero bueno, lo vamos a considerar como una actividad. Ah, no. A las 22 la actividad es cocinar. Y a las 12 también. Entonces vamos a ver qué actividad, qué nivel de metabolismo, cuántos MET. El nivel de actividad se mide en MET. Esa es la unidad. Cocinar implica, consume 2.1 MET. Entonces a las 12 se entiende que hay 2 personas que están cocinando. Acá me faltó cargar las 2 personas. Una está cocinando a las 12 y a las 22 también se vuelve a cocinar. Como decimos, esto es una simplificación y no quiere decir que la persona tenga que cocinar a las 22 todas las noches de su año a lo largo de la ocupación de esta vivienda. Simplemente esta sumatoria está reflejada en una carga de energía y esta carga de energía tampoco va a variar tanto el resultado final como las renovaciones. Fíjense la cantidad de calor, la renovación mete 39.000 y esto mete 4. Ya vamos a ver al final, cuando terminemos todo esto, fíjense que lo que estamos cargando se va a reflejar en un gráfico de barra que tiene los porcentajes de incidencia de cada una de estas cosas, para que nosotros tengamos claro cuál de todos es el más grave. Hasta ahora, el más grave es la infiltración. La ocupación es muy poquito. Entonces, no es importante, no es tan importante si nosotros cargamos que a las 12 está cocinando, pero en realidad cocina a las 2 de la tarde. Eso es como un análisis muy fino que no tiene tanta incidencia. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, todo bien. Parece que no. Bien, menos mal. Seguimos. Entonces ya cargamos las personas, cargamos la iluminación. Fíjense que acá tenemos la tablita de iluminación. Acá tenemos la potencia. Y acá está las lámparas LED. Fíjense de potencia de 1 a 60. Los fluorescentes de 20 a 125. Y las lámparas, estas compactas, de 5 a 30. Vamos a ver qué tenemos en la vivienda, en el trabajo práctico.
Iluminación. En la vivienda hay 10 artefactos, 6 interiores y 4 exteriores. O sea, hay 10. Las exteriores son de tipo, de estas compactas, de 30 watts de potencia. Mientras que las interiores son de tipo LED, de 15. Vamos a ver cuándo se encienden. Los artefactos exteriores están encendidos durante la noche, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces vamos a empezar a llenar. A ver. Tipo 1, fíjense que la planilla nos deja meter 2 tipos de artefactos. Si nosotros, es lo mismo, en este sentido es lo mismo que los muros. Si nosotros tenemos más artefactos, podemos agregar, ojo con agregar acá porque tendríamos que ver si al meter otra fila no rompemos fórmulas. Y si no, podemos hacer un ponderado, lo mismo que los muros. Entonces, vamos con el tipo 1. El tipo 1 dijimos que tenía, vamos a tomar el tipo 1 como si fuesen los interiores y el tipo 2 los exteriores. Los exteriores son de 30 watts de potencia, y los interiores son de 15, ¿verdad? Creo que sí, si alguno está viendo De 15 eso. el PDF, bien. Y Mati, ¿me dictas? Los Sí. exteriores están prendidos desde las 8. No, para un segundo que yo lo vi recién en el tuyo, no lo tengo abierto. Bueno, lo vemos. Desde las 8 hasta las 6 de la mañana. Y todos están encendidos, o sea, los 4, acá nosotros tenemos que cargar cuántos están encendidos, a qué hora. O sea, desde las 8, 4 hasta las 6. Y durante el día se apagan. Fíjense cómo, básicamente esto es multiplica. 30 por 4, no es mucha complejidad, y nos da la cantidad de energía. Y esto es un acumulado porque va sumando toda la fila. Y los interiores son 6. Por la mañana 3 están encendidos de 8 a 10. 3 están encendidos a las 8. Vamos a ir cargando. 3 están encendidos a las 8. Se ve que durante la noche los interiores están todos apagados. 2 están encendidos a las 10. 2 están encendidos a las 10. Y, o sea, esto es en el desayuno, digamos. Y por la tarde, 3 están encendidos a las 18 y 4 a las 20. O sea, por la tarde, 3 y 4. Nosotros cuando hacemos estudios de iluminación, y abrimos ventanas, ahí pongo de ejemplo mi casa, porque yo en mi casa hice un flor de estudio de iluminación, puse ventanas al norte que hacen que yo no tenga que prender la luz. A la tarde yo prendo la iluminación, se prende a las 8 recién, a las 8 de la noche. O sea, no necesito prender luces a la tarde, y eso implica un ahorro de energía eléctrica, pero también implica un ahorro de calor en verano. Entonces, los estudios de iluminación siempre están enfocados en ahorrar energía eléctrica, pero también nos van a mover la aguja en este sentido. Bien, entonces, estos tienen 15, fíjense que los LED no suman bastante menos que los otros, porque tienen menos potencia. Esa es la pregunta que veíamos recién. Eso es lo que me refería con el cambio de tipo de iluminación. Digo, si uno usa un incandescente todavía, para la misma iluminación necesitas no 30, necesitas 150 veces. Sí, acá Entonces, también. Así es. Bien. Igual es muy poquita la que se genera por los artefactos. Por último, ganancias internas por equipamiento. ¿Quedó claro esta? Es bastante simple. Bien, acá está el tutorial, si no. Acá también tenemos un tutorial para llenar las cargas internas por equipamiento. Primero se debe consultar el valor de potencia de cada artefacto. Acá. Yo ya se los di acá en el trabajo práctico. Si alguien quiere dictar para facilitar las cosas, la vivienda cuenta con una heladera eléctrica de 350 watts funcionando continuamente. Una cocina a gas de 5000 que se usa a las 8, a las 12
y a las 18, un televisor encendido a las de 14 a 22 y 2 computadoras que se usan de 16 a 22. Entonces, computadoras. Si alguien quiere, acá te voy también, dictando si quieres eso. dale, ¿Querés arrancar? Computadora. dale. 2 computadoras ¿Sí? de 200 watts Perdón, acá van 200 watts. de 16 a 22. 16, y acá son 2, 2, 2. Bien. Esto también, la fórmula multiplica la cantidad por la potencia. Lo Bien, mismo que el la TV. ecuación. El TV es 1 de 150 ¿Sí? de 14 a 22. Usan mucho TV. Netflix. Todo culpa de Netflix. 14, 22. La cocina, ¿a qué horario se usa la cocina? De 12 a 18. Ah, no, De espera, se usa a las a las 8, 12. a las 12 y a las 18. Ahora sí. Bien, fíjense que acá hay una forma de considerar los consumos para el heladero y la cocina. Tomar el valor de consumo de una hora para el electrodoméstico que se trate y colocarlo cada vez que se utilice en el horario correspondiente. Nosotros ahora no podríamos tabular cuándo usamos el secador de pelo, cuándo usamos la pava eléctrica, cuándo usamos... Entonces, en vez de tomar eso, se toman formas de simplificar eso. Por ejemplo, la heladera, que tiene 350 watts, una de las formas de cargarlo es un horario sí, un horario no, un horario sí, un horario no, una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no, porque la heladera va haciendo ciclos, que se va aprendiendo y se va regulando su funcionamiento conforme al termostato que tiene adentro. Entonces, la forma de cargarlo siempre es una hora sí, una hora no. En realidad, lo que a mí me importa no es el horario de uso de un artefacto que se está usando continuamente, sino es la energía, el calor que produce. Entonces, más o menos, se entiende que esto está bien. Lo mismo con la cocina gas, acá nos dicen que si funciona una hora, colocar 0,5. Si funciona 30 minutos, colocar 0,25. Entonces nosotros podríamos poner que la vamos a usar 30 minutos, capaz un poco menos incluso. Entonces podemos poner la mitad de 0,25, 0,125 en el desayuno, que no la voy a usar media hora. Capaz la voy a usar más a las 12, y acá es para hacer un café con leche, 0,75. Es decir, ¿cómo yo considero estos valores? Ay, me faltó poner la potencia de la cocina. Están 5.000. ¿Cómo yo considero estos valores? Como yo quiera considerarlos, la cosa es que tampoco aportan tanto. O sea, fíjense, 8.000, bastante más que por iluminación y el doble de las personas. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que entre estas tres cosas lo que más aporta son los artefactos, pero en el total, ahora sí, ya cargamos todo, no hay más celdas grises. Acá tenemos resultados, que esto también lo podemos tabular como para que quede más que llame más la atención, que no quede tan plano. Fíjense en los resultados, tenemos el total de watts de cada una de las cosas que cargamos, o sea, de muros, de techos, de ventanas por conducción, de ventanas por radiación, de renovaciones, o sea, por infiltración, de ventilación, de ocupación, de iluminación y de equipamiento. Y el porcentaje de incidencia de cada uno, o sea que si vamos acá, esto para mí está buenísimo, porque yo de un solo golpe de vista puedo ver que el mayor problema es la infiltración. Entonces, yo voy a modificar la infiltración y en vez de 3 voy a poner 2, voy a poner 1,5. Compras mejores ventanas. ¿Cómo? Compras mejores ventanas, digo. Compro mejores ventanas que sean más estancas y fíjense cómo cambió esto de toque. Si yo reduzco, y como esto es incidencia, cuando yo reduzca 1, bueno, hay otro que va a tener que tomar importancia, porque no es que esto es el porcentaje de incidencia en el total, no se modifican. Fíjense, vamos a hacer esta prueba, voy a volver a poner 3 y vamos a hacer un print. Fíjense, por ejemplo, muros, el valor es 4.166 y eso representa un 4,1% del total. Si yo modifico la infiltración,
sea, las renovaciones, y le pongo 1, el valor neto, o sea, el valor total no se modificó en los muros, porque sigue metiendo la misma cantidad de calor. Pero como bajó la incidencia que tiene la infiltración, todo el resto subió. O sea, los porcentajes de incidencia de todo el resto subieron. Subió el 4,1, ahora es de 5,6. Fíjense que como bajé las renovaciones, el segundo más importante, vamos a mover esto a 3, antes el segundo más importante era la ganancia por ventanas, la conductividad de ventanas, porque estoy teniendo ventanas muy malas, o sea, el K era de 5,8. Entonces, ¿qué pasa? Y el tercero era las ganancias por radiación. Cuando yo modifico vamos a modificarlo de nuevo. Fíjense, este esquema sigue teniendo la misma forma, pero ya se equilibran mucho más los totales, porque estoy reduciendo infiltración. Vamos a mejorar la calidad de ventanas. Ahora el valor de ventanas es 21.572. 21.572. Voy a la pestaña de K y en vez de vamos acá, esperen. Ya le habías cambiado las ventanas de 5 puntos y pico, les habías reemplazado por un DBH y quedado en 3.000 y algo, ¿no? Sí. Pero acá tengo, mira, en algún lado tengo cargado 582. ¿Dónde tengo cargado 582? Aquí tenés, ¿no tenés 2 tipos de ventanas, Sofi? Capaz que sí, ¿eh? Ve, no sé, lo tengo que rastrear. Ya lo voy a rastrear porque en algún lado lo cargué. Entonces vamos a reducir estas. Tendría que reducir las ventanas norte, Mati. Pero no recuerdo dónde lo cargue. Bueno, lo tendría que modificar para no tenerlos perdiendo tiempo. Tendría que modificar ese 582 a ver cómo baja esta incidencia. ¿Cómo baja esta incidencia? Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite hacer lo mismo que lo que yo hacía acá. ¿Se acuerdan? Yo necesitaba bajar este número de pérdidas. Ahora yo necesito bajar el número de ganancias. Estas son las ganancias. A ver. Perdón, ahí en la tabla de recién tenías el 5,82 cuando mostraste lo de las pérdidas. A ver. Ahí. No, ahí estaba recién, Sofi, yo dice. La próxima. Ah, acá están, muy bien. Acá están porque se acuerdan que yo tenía estas diferenciadas. Muy bien, gracias. Ya la cabeza no funciona. Acá le podríamos poner el mismo que este, ¿no? El 3,23. Lo podemos hacer DBH con dos vidrios laminados de 3 y una cámara de aire de 6. Entonces 3,23. 3,23. Vamos a ver. Fíjense, bajó esto un montón y volvió a subir la infiltración. A ver, no recuerdo el número. Vamos a hacer un... Sí, no es que subió, sino que se mantuvo y bajó la otra, entonces quedó más en evidencia. Claro, como son iniciaciones, vamos a hacer un print ahí y vamos a subir de nuevo y con esto ya terminamos. 582. Entonces, el valor que tiene esta planilla es hacer varias. Fíjense, la ventilación por conducción antes era 21.572, es con 582. Y si yo cambio el K, tengo 16. O sea, si yo cambio el K de ventanas, baja de 21 a 16. El valor total de calor. El valor de incidencia se va a mover para decirme cuál yo voy mejorando, y eso me sirve para ir mejorando todos estos, y para ir viendo si mejoro uno, entonces empeora el otro. Bueno, vamos a mejorar entonces la infiltración de nuevo. Por lo visto en esta casa, las mayores cantidades de ganancias se producen siempre por infiltración y por las ventanas. Por el K de las ventanas, que es un K malo, y porque no tienen protecciones.
Fíjense, si yo agrego protección a las ventanas, vamos acá, en vez de ponerle 1, le vamos a poner cortinas exteriores 0,3. 0,3. Le vamos a poner a la sur, también no tenemos mucho por sur, pero le vamos a poner 0,3 igual. Vamos a ver cómo se modificó esto. Nada, bajó un montón. Ahora la cantidad de sol que entra es igual al 4,7%. La batalla sigue siendo entre estas dos. Igual yo también me preocupo por bajar siempre estos, pero voy reduciendo la carga total. Fíjense, total por día acá está. La energía máxima necesaria es 10.133 watts. Me hubiese gustado sacar un print cuando tenía los vidrios simples y tenía las ventanas sin protección, hubiese sido más del doble. Pero se entiende cómo nosotros tenemos que ir probando. La mejor forma de hacer esto es hacer una planilla, guardarla como con el nombre casa sin aislación. Después la guardamos como casa con aislación de ventanas. Otra, casa con protecciones de cortinas. Perdón que te interrumpa. Sí. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Básicamente para la próxima. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Ese es el trabajo. Entonces, yo les puedo mostrar un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora, por eso no lo tenía preparado, a ver si lo encuentro. Vamos a investigar un poco mi computadora. De trabajos de investigación que nosotros hacemos. Informe final. Vamos con el PDF. Con esta planilla. Esto es un proyecto de investigación que hicimos en Villa María, en una ciudad de Córdoba, midiendo un módulo, un pabellón universitario, y había que hacerle diferentes cálculos. Ahí están en obra. La idea era mejorar la calidad de las envolventes. Bueno, un montón de planillas que no vienen al caso, detalles constructivos, diferentes simulaciones de penetración solar, Quiero llegar a la parte de la planilla. Fíjense, acá tenemos, esto es un informe de la planilla que acabamos de llenar. O sea, estos son los print screen, las impresiones de pantalla de la planilla, de la actividad, de los artefactos de iluminación que están en uso. Estos son lámparas fluorescentes de 18 watts, y tenían, esta información se sacó de los pliegos de licitación. Se cargó todo lo que nosotros acabamos de hacer. Fíjense, la heladera, la cocina, como la cargamos, las compus, no se usaban, en este caso no tenían televisor, o sea, solamente computadoras. Y esta es la planilla, que es esta que yo les di un poco más de colorcito, de contraste, para que se vean un poco más los valores. Y fíjense que yo acá saqué una situación base. La situación base es esta. Lo que más importa acá son los muros. Los muros eran muros que no tenían aislación, los techos tampoco. Entonces, lo que más estaba trayendo calor eran los muros y techos. En un caso mejorado, bueno, se mejoraron los muros, se describen todos estos muros y techos, entonces se simula un caso, está re abajo, y se mejoran las ventanas, o sea, se les ponen protecciones a las ventanas, se simulan con otro software, se simula el ingreso de iluminación por las ventanas, se vuelve a cargar la planilla, y fíjense, este es el caso base. Estos eran los valores que correspondían a muros, techos, ventanas, o sea, la conducción de ventanas, la radiación de ventanas, porcentaje de incidencia, y el caso mejorado, se hizo otra planilla con el caso mejorado y se copiaron los valores, y fíjense cómo infiltración no se tocó, ocupación tampoco, son la misma cantidad de personas, el mismo artefacto de iluminación y los mismos equipos, entonces esta parte no varía. Lo que sí se redujo un montón, más del 50%, son las cargas que entran por muros y por techos. Y también se mejoró la protección de ventanas, o sea, se les puso cortina. Entonces, el total, tengo los valores totales, no sé dónde los copié. Tendría que haber copiado en algún lugar que se vean bien pregnantes, pero bueno, no importa.
se redujo, acá, que son de 26.000 se redujo a 7.000 en muros. De 15 se redujo a 6. O sea, se puede palpar el ahorro que tenemos en carga de refrigeración. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer esto, un caso base, que es el caso que acabamos de llenar, y plantear una mejora, y ver cuánto se reduce el ahorro. Y con esto terminamos por hoy, que creo que Muy nadie bien. habla, están Perdón, todos fritos. Sí. Sofi, lo tenemos que hacer tanto para calefacción como para refrigeración.